hijos de nosotros se están yendo. No hay nada seguro aquí, en el pueblo de Loíza. Y esto es mundial, esto no es aquí nada más, las masacres se están viendo donde quiera por ahí. Los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego aproximadamente como a las 5:30 de la mañana. No lo descartamos en estos momentos que el narcotráfico también haya sido parte de este incidente. La criminalidad continúa en ascenso. Durante este fin de semana largo, la policía registró 12 asesinatos y entre los crímenes más violentos, la tercera masacre del año en Loíza. Los últimos asesinatos ocurrieron en municipios como Loíza, Guayama, Juana Díaz, Río Piedras, Ponce y Bayamón. La tercera masacre del año ocurrida en Loíza, donde 3 hombres fueron asesinados a tiros frente a un negocio en la carretera 187, mientras otras 2 personas resultaron heridas de bala. Las autoridades investigan además 3 dobles asesinatos reportados durante el fin de semana en Guayama, Juana Díaz y Río Piedras. El total de asesinatos reportados alcanzaría aproximadamente 202, lo que representa un incremento de cerca de 30 en comparación con la misma fecha del año pasado. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Suárez, director asociado y profesor de Justicia Criminal, además del profesor Carlos Boria, catedrático auxiliar de la Universidad Interamericana de Bayamón. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por tenernos nuevamente. Placer estar aquí. Bueno, todo el mundo habla del tema de la ola criminal y siempre hablamos de las mismas cosas, el narcotráfico, el acceso a las armas de fuego, pero pocas veces vamos a la raíz de lo que está ocurriendo y por qué continuamos viendo estos mismos problemas sistémicos a través de las décadas. Háblenme un poquito de dónde ustedes creen que están los factores decisivos. Bueno, hemos hablado en sin número de ocasiones del tema social, de la problemática social que existe, de la ausencia de la educación, que lo hemos discutido contigo aquí precisamente en el programa, de la accesibilidad en los asuntos económicos, la disparidad que existe en la sociedad puertorriqueña. Pero yo te comenté una vez, Alexandra, que todos tenemos que contribuir con una gotita en el problema. Fíjate que nos topamos con una situación en Loíza, una masacre en altas horas de la noche, donde habían bebidas embriagantes, descontrol. ¿En qué momento entra el dueño del negocio a decir, bueno, es hora de cerrar, vamos a evitar los problemas porque está todo el mundo un poquito descontrolado? ¿Verdad? Un poquito de conciencia en ese aspecto. ¿Qué ocurre cuando tenemos jóvenes en la calle a altas horas de la noche que quizás están underage en cierta medida? ¿Dónde están los papás para decir qué tú hacías en la calle? Ando sin licencia de conducir, ando con una licencia de aprendizaje. ¿Qué pasó ahí en ese elemento familiar que tiene que entrar? Y un punto que a mí me parece sumamente importante también es que la policía de Puerto Rico tiene pocos oficiales ahora mismo activos para estar en múltiples lugares, así que la sociedad tiene que entrar. Pero si de cada 10 intentos de robo o de crimen que existe, usted tiene 7 oportunidades donde no lo cogen, pues eso es un high score donde quiera. Así que tenemos que hablar con elementos del esclarecimiento, que para el Departamento de Justicia es una cosa y para la Policía de Puerto Rico es otra. Hábleme de cómo usted ve los diferentes factores, porque hablábamos fuera del aire de todo lo que tenía que ver con las motivaciones, con esa fiscalización posterior. ¿Dónde están esos elementos que tenemos que tomar en consideración? Bueno, seguro, desde los años 70, diferentes criminólogos hablaban de la motivación, la oportunidad y el guardián. ¿Verdad? Motivación, ¿qué motiva a este delincuente a cometer actos delictivos? ¿Verdad? Eventualmente la oportunidad, cómo nosotros como ciudadanía abrimos esa puerta para que el delincuente entre y cómo no se esclarecen los casos, o sea que cuando no se esclarecen, este delincuente sabe que no lo van a coger. Esa impunidad o esa falta de esclarecimiento, ¿dónde está en el cuello de botella? Porque yo creo que muchas veces la gente atribuye esto al factor judicial. Dice, no, que los casos se caen en el tribunal. Pero se nos olvida que el elemento criminal comienza desde que llega un agente allí a la escena del crimen, se recopila una evidencia que va a ciencia forense. Tienes agentes de la policía que dependiendo del grado de adiestramiento es cómo toman la querella, cómo toman los testimonios, que es la evidencia que va a usar ese fiscal a la hora de llegar al caso. Muchas veces se dice, no, es que llegan alegaciones preacordadas, o es que se cayó el caso. No, es que cuando el fiscal le llegan las cosas al final del día, no tiene los elementos del delito, tiene que tratar de meter a esa persona por lo menos lo que pueda. Un testigo cooperador, que lo hemos visto. En este país, si no hay un testigo que hable, que ha estado cooperando, no se esclarecen los casos. ¿Dónde está la debilidad más grande? ¿Es la falta de agentes de la policía, la falta de adiestramiento, es la cuestión de la evidencia pericial, técnica, balística, de ese estudio de los cuerpos, las autopsias, o es ya en el aparato judicial que los fiscales tienen demasiados casos? Todo lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un oficial de la policía que no sepa cómo es el proceso penal, cuando está haciendo una investigación tienes un problema. ¿Cómo lo va a manejar, verdad? Si recopilas mal la evidencia, si no trabajas bien la escena, que te están haciendo preguntas en un tribunal de tu proceso y tú mismo dices, ay, lo hice mal, no sabía cómo hacerlo. Tú mismo estás deteniendo el caso en cierta medida. Así que esa educación continua del policía que se daba antes y que por años no se habría dado, le llamaban la escuelita,
para los que sepan de esta cosa y son un poquito más entrados en edad que nosotros, ¿se acuerdan de la escuelita? Que era una educación continua que le daban a los oficiales de la policía en Puerto Rico sobre derecho penal, procedimiento penal, testimonio en corte, pericial, cómo trabajar una escena, porque lo tomas en la academia cuando estabas ahí, pero regresa a ese proceso para mantenerte fresco en lo que estás haciendo. Eso es un problema. Dos, la policía establece que ellos dan por culminado un caso cuando lo someten y arrestan a la persona. En el Departamento de Justicia eso no necesariamente es correcto, porque allí el caso está esclarecido cuando determinan si hay o no un proceso de culpabilidad contra una persona. Así que la estadística para la policía es una cosa, para el Departamento de Justicia es otra. ¿Cuándo eso se une para saber realmente si tenemos una estadística certera? Esa es una pregunta que deberíamos hacerle a las autoridades. Si tuviésemos la oportunidad de cambiar una cosa, porque yo creo que muchas veces quieren cambiarlo todo a la vez y no cambian ninguna. Aquí tenemos promesas de gobierno para cambiar la parte educativa, la parte de uso y abuso de sustancias, la parte de la policía, la parte de correctiva. ¿Por dónde empezamos para bajar un poco esto, sabiendo que no va a ser algo a corto plazo? ¿Por dónde comenzamos a poder cerrar esa brecha en la cantidad de asesinatos, por lo menos, que estamos viendo en Puerto Rico? Bueno, si me dices a largo plazo, podemos hablar de la educación, ¿verdad? Los valores en las casas de estas personas, pero si decimos a corto plazo, vamos a comenzar a integrar la inteligencia, la tecnología dentro de la policía. Sabemos que no hay patrullas, sabemos que no hay agentes. ¿Cómo podemos añadir inteligencia artificial, drones, ¿verdad? Para que vigilen estos puntos de droga, estos lugares de alta incidencia criminal? Así que es importante integrarla. A corto plazo, como te dije ahorita, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que obviamente políticamente no nos conviene, ¿verdad? Porque el gobernador que está de turno no va a querer identificarlas o aplicarlas porque es a corto plazo y posiblemente no va a tener efectividad. Educación y familia. Prioridad en este caso, y ese es el largo plazo. A corto plazo tenemos que enfocarnos en las oportunidades que tiene nuestra gente en el tema del desarrollo económico para minimizar el impacto de la disparidad que tenemos, y yo les aseguro que esto nos va a ayudar mucho. Otro punto importante, más allá del narcotráfico, se abrieron rutas nuevamente que estaban cerradas con esta situación de Trump, lo que revuelca obviamente el avispero en la calle y vuelven nuevamente a atacar en el narcotráfico para adivinarse los puntos de droga. Siempre un placer tenerles a ambos. Gracias. Aún hay más acá en Última Palabra. Iván, cuéntanos.